El periodista estadounidense Cody Wedle, arrestado este miércoles en Caracas tras un allanamiento a su vivienda por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, fue puesto en libertad tras pasar 12 horas detenido. Según la cadena local 10 News, medio para el que trabaja Wedle, el reportero fue trasladado al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía para ser deportado con un vuelo hacia Miami. La liberación del periodista fue confirmada también por el senador republicano Marco Rubio. Ellos hacen esto por una sola razón: para intimidar a los periodistas a que no reporten sobre Guaidó y las condiciones en Venezuela, dijo en referencia a la dictadura chavista. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Luis Almagro, secretario general de la OEA, se habían pronunciado este miércoles contra el régimen de Nicolás Maduro para reclamar que sea puesto en libertad. Exigimos la liberación de Wedle, quien fue secuestrado por un régimen que usurpa funciones e intenta, sin éxito, esconder la verdad de lo que ocurre en nuestro país, declaró Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, Almagro también repudió el arresto por Twitter. Exigimos la liberación inmediata del periodista Cody Wedle, detenido injustificadamente por el régimen opresor y usurpador de Almohadilla Venezuela, y el cese de la intimidación y censura a medios de comunicación y comunicadores en el país. Almohadilla OEA-COMSLA. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, de Venezuela informó este miércoles la detención de Wedle, junto a su asistente Carlos Camacho por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM. Tras 12 horas bajo custodia, Camacho fue liberado el miércoles por la noche, informó la Asociación de Prensa. A través de su cuenta en Twitter, el sindicato indicó que Wedle, colaborador del canal de televisión local 10 News, de Miami, y Camacho fueron arrestados por la mañana después de que la DGCIM allanara sus residencias y se llevara sus equipos de trabajo. La semana pasada, un equipo del canal hispano Univision fue retenido durante más de 2 horas en el Palacio Presidencial de Miraflores tras una entrevista con Nicolás Maduro. El presentador estrella de la cadena, Jorge Ramos, y su equipo de producción, que fueron deportados al día siguiente de ser retenidos, denunciaron que las autoridades robaron sus equipos y las imágenes de la entrevista hecha a Maduro. Las denuncias de abusos contra periodistas han aumentado después de que en enero pasado se disparara la crisis política en Venezuela con la decisión del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de asumir como presidente interino del país al considerar ilegítimo a Maduro. Solo en enero, el sindicato de prensa venezolano contabilizó 40 agresiones a comunicadores, de las que 19 eran detenciones de trabajadores, entre ellos 4 DF. El ejecutivo de Maduro asegura constantemente que la prensa, particularmente la extranjera, crea campañas mediáticas en su contra y la acusa incluso de mentir sobre la situación de crisis que hay en Venezuela. Con información de AFP y EFE más sobre este tema,
Estados Unidos exigió la liberación inmediata del periodista norteamericano detenido por el régimen de Maduro.